¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en epistemología. Hoy ya vamos a entrar a ver algunos conceptos teóricos y alguna parte de la historia de esta ciencia de la etimología y a entender un poco mejor también su concepto. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención y su incorporación a este diplomado. Y bueno, ya saben, ¿no? En cualquier momento que quieran participar, pues ponen una manita o simplemente abren su micrófono o ponen algún texto en el chat, como ustedes quieran. Y bueno, ya para continuar, pues quiero decirles que como nos quedamos ayer en esta lámina, la epistemología, ¿no? Es una reflexión, es una disciplina científica que nos habla de generar nuevo conocimiento. Pero siempre que hablemos de epistemología, vamos a hablar de generar nuevo conocimiento, pero como lo dicen estos autores, nuevo conocimiento científico. Tenemos que comprobar que todo lo que se está generando como nuevo conocimiento es la verdad, no es falso. Imagínense, ¿no? Que las vacunas de la pandemia no hubieran tenido una demostración científica, pues quién sabe cómo nos hubiera ido, ¿no? Tiene que haber una comprobación científica que realmente ese nuevo conocimiento genera verdad y genera certeza. Se debe de explicar por qué se llegó a ese nuevo conocimiento, pero también explicar por qué es científico y por qué está generando una verdad y no es una falsedad, porque muchas veces también podríamos caer en que ese nuevo conocimiento pues es falso. En realidad no es nuevo conocimiento y entonces no se está generando ciencia, ¿no? Y bueno, para crear esta nueva ciencia, pues necesitamos también diversos métodos que tendremos que aplicar en el desarrollo de la generación de estos nuevos conocimientos, ¿no? Y entonces, bueno, el razonamiento, pensamiento crítico, ¿cuáles son sus características? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Y cuál es la actitud, ¿no? Como ya lo vimos ayer, no todo lo conocemos, no todo lo sabemos y necesitamos entonces hacernos diferentes cuestionamientos en cualquier ámbito del conocimiento, pues para ver cómo podemos ir más allá de donde estamos, ¿no? Cómo podemos generar nuevas ideas, nuevas perspectivas vía este tema, ¿no? Que es el pensamiento crítico, mismo que se centra en análisis, evaluación y justificación de nuevos argumentos, justificación de nuevos conocimientos, pero obviamente con evidencia. No podemos decir, miren, esto es nuevo, acaban de descubrir esto, ahora lo vamos a hacer así, sin tener la evidencia ahí científica de eso que estamos diciendo, pues va a ser la realidad. Entonces, bueno, la epistemología tiene dos premisas: generar nuevo conocimiento, pero que este nuevo conocimiento sea verdad y no sea solamente una creencia, y no lo podemos dejar en creencia, porque bueno, cuando no había mucha tecnología como en la antigua Grecia, pues vivían de muchas creencias y creían en los dioses y que los dioses los iban a castigar y etcétera, porque todo era creencia, no había una verdad científica. Poco a poco se fue desarrollando en la Edad Media una serie de tecnologías, una serie de nuevas ciencias y también poco a poco se fue desarrollando sobre todo en el tema que más le interesaba a la humanidad, que es el tema de la medicina. Lo que fue desarrollando cada vez más fue la medicina. Se empezaron a crear vacunas, se empezaron a tratar de evitar una serie de enfermedades o tratar de salvar a las personas que tenían ciertas enfermedades. Fue en lo que más fue avanzando la ciencia y a la fecha es en lo que más sigue avanzando la ciencia, ¿no? Inclusive ya hay hospitales en el mundo donde quienes practican la cirugía a las personas, pues son robots, ya no son médicos, ya no son doctores, un robot es el que aplica directamente la cirugía y el doctor solamente está verificando pues que haga bien su trabajo ese robot, pero siempre, obviamente, lo que más vamos a avanzar en ciencia y en tecnología será en la parte de la medicina, porque es lo que más le interesa al ser humano, pues curar todo tipo, ¿no? De enfermedades y pues ya estamos viendo cómo cada vez más se van curando todas las enfermedades. Y entonces, bueno, ya yéndonos al tema filosófico, la epistemología, ¿no? Pues quiere decir que debemos de reunir todos los elementos necesarios
para adquirir nuevo conocimiento, investigar y ver cuáles son los límites, si es que tiene límites ese nuevo conocimiento y cuáles son los métodos y la validez de ese mismo nuevo conocimiento, ¿no? Como lo dicen estos autores. La epistemología de la salud significa, en otras palabras, cambiar los paradigmas, perdón, es decir, romper las ideas que se tenían anteriormente, generar nuevos paradigmas, nuevas ideas, romper los modelos mentales que siempre hemos tenido, lo que platicábamos ayer. Nosotros siempre nacemos y nos educan con un modelo mental, y cambiar ese modelo mental pues cuesta muchísimo trabajo en todas las materias, como vimos ayer, hasta en el tema de paridad de género teníamos un modo mental de que en todos los países solamente los hombres podían ser presidentes, por ejemplo. Y ahora ese modelo mental pues ya está completamente roto, ya se generaron nuevos paradigmas y ya cualquier persona sabe que puede ser presidente o presidenta de la República. Inclusive acuérdense cómo ya estamos hablando desde hace algunos años de las personas no binarias, ¿no? Que no son ni hombres ni mujeres. Y también una persona no binaria pues puede ser presidente o presidenta de la República o lo que sea. Entonces esa es la forma de romper los modelos mentales, igual en la salud, igual en la ingeniería, en la tecnología, en todas las ramas del pensamiento y del conocimiento, tenemos que aprender a romper los modelos. Y cuesta mucho trabajo romper los modelos mentales, pero si son para beneficio de toda la sociedad, hay que romper esos modelos mentales. Como también lo platicábamos ayer, pues si tenemos 100 años redactando sentencias de 900 páginas, hay que romper el modelo mental. Afortunadamente, perdón, se rompió y ahora tenemos sentencias de 20 páginas, ¿no? Sí. Y sentencias que uno lee, cualquier persona la lee, la sentencia, y la entiende. No tiene tantos términos tan complejos que hay en el derecho que muchas personas no entienden. Por ejemplo, si yo les digo, pues el impetrante, imagínense que escuchen la palabra en una sentencia, el impetrante, pues dice quién es, ¿no? Y simplemente pues es el que presentó la demanda. Inclusive ni siquiera se oye bien que pongamos el actor, que es lo que más se dice ahora, ¿no? El actor que presentó la demanda. Pues es el actor de Televisa, o de qué actor estamos hablando, ¿no? Para la gente común, pues dicen quién es el actor, ¿no? Tan fácil que es decir, la persona o fulanito de tal que vino al tribunal y promovió esta demanda, pues ya entendemos quién promovió esa demanda y no tenemos que andar diciendo la parte actora, el actor, el impetrante. No, no, pues la persona que vino aquí, y si podemos decir su nombre, pues vino fulanito de tal a presentar una demanda, y así se tiene que asentar en la sentencia, aunque muchas veces, pues sí nos cuesta mucho trabajo romper sus modelos, ¿no? El recurrente también, como dice Antonio muy bien, pues el recurrente, pues si somos abogados o abogados entendemos muy bien, pero allá afuera no nos van a entender. Y sobre todo en materia electoral, como les decía ayer, las sentencias van dirigidas a toda la ciudadanía, entonces le vamos a poner el recurrente, pues esa persona que está allá fuera del tribunal no va a entender muy bien. Entonces, esto de romper modelos mentales es un proceso de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. Es decir, hay que estarle dando vueltas, estar revisando todos los conceptos y ver de qué forma podemos eficientar todos los procedimientos, hacerlos más claros, más breves, más sencillos, lo que sea, inclusive nuestros propios procedimientos personales. Pues nada, perdemos, por ejemplo, una vez a la semana hacernos determinados cuestionamientos y decir por qué estoy haciendo esto, está bien o está mal, lo puedo hacer mejor o ya lo dejo de hacer y la siguiente semana otra cosa, y por qué estoy haciendo esto, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, cómo lo puedo perfeccionar o de plano ya no lo tengo que hacer, y así poco a poco nos vamos perfeccionando como personas, también como profesores, si somos profesores, o como académicos, o como abogadas o abogados profesionistas, cualquier rama en la que nos desempeñemos, siempre tenemos que hacernos estos cuestionamientos. ¿Voy bien? ¿No voy bien? ¿Me regreso? ¿O qué está sucediendo? Porque si nos seguimos así derechito,
pues alguien nos va a detener después y no nos va a gustar que alguien nos detenga porque durante 5 años no nos dimos cuenta que estábamos en el error en algún tema. Es mejor nosotros aplicar este proceso, ¿no? De aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Hacemos ahí una listita o cada día o cada semana pensamos a ver de estas cosas cuáles están bien, cuáles están mal, cómo las puedo perfeccionar, cómo las puedo quitar, cómo no las puedo quitar, en qué puedo mejorar, etcétera. Bueno, esa es la epistemología en pocas palabras, ¿no? Pero tienen toda una historia. Aquí Raúl Ávila, este autor, pues fue compañero de nosotros varios años aquí en la Escuela Judicial Electoral. Hace poco se fue a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, también allá tiene bastantes responsabilidades, pero bueno, es un autor, Raúl Ávila, que también les digo, fue compañero de nosotros en la Escuela Judicial Electoral, pues que conoce muy bien el tema y entonces tiene varios artículos publicados y de aquí pues se desprenden también algunas cosas que vamos a ver el día de hoy. Como vemos abajo viene el tema de Raúl Ávila, que es el autor, ¿no? Y que señalaba diversos temas muy importantes, ¿no? Como este nos dice, la disciplina recupera las reflexiones analíticas y críticas del origen socrático. Y entonces ya empezamos con la antigua Grecia a ver el origen socrático quiere decir o se está refiriendo el autor pues a este tema de los cuestionamientos, de hacernos preguntas y contestarnos esa pregunta, de cuestionarnos algunos temas y sobre todo de discutirlos. Entonces, este origen socrático fue recogido por Platón en sus célebres diálogos, de un lado, ¿no? En torno a la reminiscencia y a la república y otros temas muy importantes que se abordaron y bueno, se empezó a tocar el tema. Si ustedes revisan lo que escribió Platón o Aristóteles o Sócrates, siempre van a encontrar este tema de la dialéctica, ¿no? Y la dialéctica, pues no quiere decir otra cosa más que la discusión. Lo que platicábamos ya el día de ayer, todo hay que someterlo a discusión, todo hay que someterlo a la opinión de los demás, para no tener solamente una creencia, sino que esa creencia sea una verdad justificada. ¿Cómo voy a saber si lo que yo pienso es real o no es real? ¿Es verdadero o no es verdadero? Pues lo tengo que someter a la opinión de los demás, de las demás personas. Si no, a lo mejor me voy a quedar en una creencia y nunca voy a salir de esa creencia porque voy a estar pensando que estoy bien. Si no lo someto a los demás, me puedo equivocar. Por eso en el mundo todos los tribunales pues son órganos colegiados, sobre todo los tribunales de última instancia. Nunca van a ver que en un país digan, ah, pues esta es la Suprema Corte de Justicia de cualquier país. Este es el Consejo, por ejemplo, es el Consejo Constitucional italiano y no van a ver que solamente hay un juez o una jueza. Eso es imposible porque deben ser órganos colegiados. Lo mismo sucede con las personas que crean la ley, ¿no? El poder legislativo. Nunca van a encontrar en un país un poder legislativo que solamente sea una persona y que esa persona diga, esta es la ley y punto. Porque a lo mejor esa persona piensa que su ley está bien, pero está completamente quizá equivocado. Entonces, tenemos que generar la opinión de las demás. Y sí, muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Pensar, oye, pues esto lo voy a someter a la discusión con los demás. Muchas veces no nos gusta, pero es lo mejor, porque como dicen por ahí coloquialmente, 4 ojos ven más que 2 ojos y 6 ojos ven más que 4 y 8 más que 6 y mientras más gente discuta los temas va a ser mucho mejor y vamos a llegar a lo que se dice aquí, ¿no? A creencias verdaderas. Y entonces, bueno, empezamos la historia con la antigua Grecia, con Platón. Platón pues creó la academia, y ahí viene el nombre de la academia, de los académicos, de que estamos en la academia, o sea, estamos discutiendo temas, eso quiere decir la academia. Y la academia, pues en ese tiempo era una escuela filosófica idealista de la antigua Grecia. Es donde nace también la figura de la escuela. Entonces la escuela y la academia van de la mano, la academia son los que integran la escuela, y la escuela quiere decir que se van a discutir ciertos temas. Y fíjense cómo en la modernidad actualmente tenemos un concepto diferente de la escuela, porque
Si nosotros vamos a la universidad, pocas veces hay discusiones y estamos en el error, porque en un salón de clases debe haber discusiones entre alumnos y maestros o profesores y no las hay. Por lo general, estamos acostumbrados, y hay que cambiar ese modelo, a que lo que diga el profesor es lo que tiene que ser y punto, porque así nos educaron, ¿no? Y entonces vamos a la universidad y el profesor dice, esto es así por esto y esto y esto, y no podemos discutir el tema. Y en la antigua Grecia se decía, se tiene que discutir. Entonces a lo mejor el profesor lo que tiene que hacer es someter un tema a discusión de todas las demás personas y llegar a conclusiones. Pero nosotros estamos acostumbrados a que lo que diga el profesor, eso es lo que se tiene que hacer, y a lo mejor, ¿qué tal si el profesor está equivocado? Pues ya se equivocaron todos los alumnos también y las alumnas de ese profesor, porque no se sometió ese tema a discusión. Entonces, la academia quiere decir, va a haber diferentes personas dentro del salón, pero todas estas diferentes personas que forman la escuela y la academia van a tener que discutir los temas. Estamos hablando, fíjense, de la antigua Grecia, ya existía la palabra academia y ya existía la palabra escuela, desde ahí viene, pero no para aprender unos y para que el otro dé las clases, sino el término esencial de la escuela es para discutir todos los temas. Claro, hay que tener determinada edad, ¿no? En la primaria no se van a discutir temas entre el profesor y los alumnos, pero ya en la universidad o en el posgrado, pues sí se tienen que discutir temas entre el profesor y los alumnos. El profesor debe ser solamente un guía para discutir temas y llegar a generar nuevas conclusiones, ¿no? Sobre ese tema. La Academia de Atenas, entonces, se caracteriza por la vuelta al método socrático, mediante el empleo de la ironía, perdón, la interrogación y la duda. Es decir, hay que plantear preguntas, hay que hacer preguntas, hay que generar duda sobre temas para llegar a nuevas conclusiones. Imagínense que en ese tiempo, en la Academia de Atenas, pues de repente llegó una persona y dijo, pues la Tierra es redonda. Imagínense, se generó duda quizá en algunas personas y se generó la discusión. El problema de la antigua Grecia es que todavía no tenían las herramientas y la tecnología necesaria para comprobar científicamente si la Tierra era plana o la Tierra era redonda, pero ya se podrían haber generado dudas. ¿Y cómo se van a generar las dudas? Pues simple y sencillamente con las interrogantes. Y así lo tenemos que hacer en todo, interrogarnos, ¿no? Y seguir interrogándonos esto, por qué está bien o no está bien, o por qué está mal, cómo se puede corregir, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el sentido amplio se extiende el estudio, origen, métodos, ¿no? Límites y fronteras de cualquier disciplina del conocimiento. Todas van a tener algunos límites en algunos temas, algunas fronteras, y algunas ciencias tienen que generar de diversos métodos para resolver diversos asuntos y generar nuevo conocimiento directamente de esa ciencia, ¿no? Por lo tanto, también la epistemología en general, en resumen, tiene por objeto de estudio las proposiciones lógicas articuladas mediante las cuales se presentan teorías científicas, que hasta ahorita así están las teorías. Esas teorías que están hasta ahorita se tienen que describir, analizar, clasificar, sistematizar, evaluar y sobre todo lo último, generar crítica. De cualquier tema como está ahorita en este momento, lo que tendríamos que hacer con un pensamiento crítico, pues es, como lo dice su nombre, generar crítica a ese tema. Y entonces al generar la crítica, los cuestionamientos, no se formulan obviamente los replanteamientos. Es lo que nos va a llevar a perfeccionar ese sistema, el que ustedes quieran y en la materia que ustedes quieran. La única forma de perfeccionar un sistema, un método, alguna ciencia, es generando crítica. Entonces, si por ejemplo nos reunimos en un salón y nadie cuestiona nada, todo el mundo dice está bien, está bien, está bien, pues no se va a generar nuevo conocimiento. Va a ser imposible. Pero acuérdense que cuando hay discusiones siempre hay alguien que dice, ¿y esto por qué es así? ¿Y por qué no lo cambiamos así? ¿Y por qué no lo perfeccionamos de esta forma? Etcétera, etcétera. Y es cuando se van estos replanteamientos, van provocando entonces el nuevo conocimiento para el beneficio de todas las personas, ¿no?
Y este fue un debate filosófico, como lo dice aquí el autor, que se remonta a muchísimos años, ¿no? Desde la antigua Grecia, o inclusive podría haber por ahí algunas teorías antes de la antigua Grecia. Estamos hablando de hace más de 25 siglos. Pues hablar del pensamiento crítico no crean que es algo nuevo. Lo nuevo es que, pues nunca habíamos hablado de pensamiento crítico con una tecnología tan avanzada, con una ciencia tan avanzada, con nuevo conocimiento tan avanzado y además que cada vez los tiempos para generar nuevo conocimiento, pues son mucho menores. Acuérdense, antes, bueno, no, ya no se van a acordar, ¿no? Pero antes, ¿cuánto tiempo duró el teléfono que teníamos en la casa? Pues años y años y años duraron. El teléfono que nada más existía, que nada más teníamos en nuestra casa o en nuestra oficina, pues ese teléfono duró 50 años y de repente nace el celular y cómo, fíjense, actualmente yo creo que ya nuestro celular, les podría asegurar que cada 6 meses ya cambió. Y cada 6 meses ya salió algo nuevo con nuestro celular. Y al año ya hay que cambiar ese celular porque ya salió todo un aparato nuevo. Al rato va a ser cada 6 meses, al rato va a ser cada 3 meses. Y vean cómo va avanzando, va avanzando, va avanzando la tecnología. Y también las computadoras, y también los autos, y también toda la ciencia de la medicina, pues cada vez va avanzando más rápidamente. No es que ya descubrimos algo y ahora hay que esperar nosotros 50 años para descubrir otra cosa, ¿no? Antes era cada 100 años, luego cada 50, luego cada 25. Ahora los celulares, ya las compañías de celulares nos dicen, sabes que ya cámbialo cada año. Lo que más te conviene es cambiarlo cada año. Entonces imagínense hasta dónde vamos a llegar. Y digo, los celulares es solamente un ejemplo, ¿no? Aquí nos dice Antonio, lo mismo sucede en el litigio, porque un ciudadano que considera que un acto de resolución de una autoridad es contrario a la ley o a la Constitución, es así como se generan nuevos precedentes. Exactamente, fíjense, en materia jurídica, en México tuvimos un cambio radical, completamente distinto. La mayoría de ustedes son jóvenes, entonces no recordarán esos tiempos, pero en 1994, por primera vez hay una reforma completa al Poder Judicial. Antes de 1994, por ejemplo, la Suprema Corte se integraba con 26 ministras y ministros y eran 5 salas. Viene la reforma en 1994 y se reduce la Suprema Corte en 11 ministras y ministros y solamente 2 salas en vez de 5. Pero eso no fue lo más importante. Lo más importante que sucedió en 1994 es, como dice Antonio, se le dieron mucho mayores atribuciones a la Suprema Corte. En pocas palabras, se generó nuevo conocimiento que estaba sucediendo en todo el mundo, no solamente en México, y se dijo, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México va a ser un tribunal constitucional. Y ni siquiera entendíamos el término de tribunal constitucional cuando nace en 1994. Y luego, a partir por ahí del 2000, empezaron en algunas escuelas, que todavía a la fecha algunas escuelas no tienen esa materia. Por ahí del 2000, fíjense, le estoy hablando de hace 23 años. Por ahí del 2000 empezó a crearse un nuevo conocimiento y una nueva materia en el derecho que no existía. Y uno puede pensar, pues, ¿cómo le hacían antes del 2000 en todas las universidades de México y en la mayoría en el mundo que no existía esta materia? Entonces, ¿cómo se entendía el derecho? Y fíjense, la materia que les estoy hablando es la de argumentación e interpretación. Muchas de ustedes o muchos de nosotros no fuimos a la universidad, cuando fuimos a la universidad, no existía esa materia. Y entonces ahorita en este momento no se entiende que una alumna o un alumno en derecho no estudie la materia de interpretación y argumentación, porque si ya tenemos el Tribunal Constitucional a partir de 1994, como dice Antonio, ese tribunal adquirió una atribución esencial, que se volvió un tribunal constitucional. ¿Y eso qué quiere decir? En pocas palabras, un tribunal constitucional quiere decir que puede revisar todas las demás normas y enfrentarlas a la Constitución. Y que si esas normas no son conformes a la Constitución, ese tribunal tiene la capacidad o la facultad o la atribución suficiente para desplazar esa norma del sistema jurídico, para declarar, como lo dice la Constitución,
declarar la invalidez de esa norma por ser contraria a la Constitución, o declarar la invalidez de esa norma por ser contraria a tratados internacionales, como lo dice el primero de la Constitución. Eso no existía antes de 1994. Bueno, cuando adquiere esas características la Suprema Corte de ser un tribunal constitucional y decir esta nueva ley es inconstitucional, entonces no va a aplicar y se declara su invalidez, pues es cuando nace el tema de interpretación y argumentación. Interpretación quiere decir que tienes que interpretar todas las normas del sistema jurídico y revisar que todas las normas del sistema jurídico sean conformes a la Constitución. Entonces, un abogado cuando plantea una demanda ante un tribunal, lo primero que le puede decir al tribunal, oye, esta ley que me está exigiendo tal cosa en este artículo, eso que me está exigiendo esta ley es contrario a la Constitución. Y si tengo razón, entonces el Tribunal Constitucional va a contestar, tienes razón, esta ley no te puede exigir eso, porque eso que te está exigiendo es contrario a la Constitución. Por lo tanto, se declara la invalidez de esa ley. Y claro, se va a enojar el Poder Legislativo. Oye, ya aprobé esa ley, fue por mayoría del Poder Legislativo, de sus legisladoras y legisladores, y tu Suprema Corte está diciendo que no tiene validez. Pues sí, porque cuando aprobaste esa ley, no revisaste bien que esa ley fuera conforme con las normas que están en la Constitución. Eso se llama interpretación. Hay que interpretar todas las normas frente a la Constitución. Y hay que interpretar todas las normas frente a los tratados internacionales. Y ese es un procedimiento muy técnico que en pocas universidades nos los enseñan. Pero es esencial porque si yo voy a presentar una demanda y voy a acudir a un tribunal constitucional, lo primero que tengo que decirle a ese tribunal, mira, aquí están estas normas constitucionales y aquí están estas normas en la ley. Y estas normas que están en la ley son contrarias a la Constitución. Por lo tanto, declara la invalidez de esas normas. Por ejemplo, un tema así que se ha discutido muchísimo y que es un buen ejemplo, el famoso auto de formal prisión, o lo que ahora se llama auto de vinculación a proceso. Siempre las leyes decían, si te dictan un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso, se suspenden tus derechos, entre ellos los derechos políticos. Ya no podías votar y ya no podías ser votado porque te dictaron un auto formal prisión, ahora de vinculación a proceso. Pero cuando esos temas llegaron al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional contestó, no puede aplicar ese tema legal. ¿Cuál? El de que se suspenden, por ejemplo, los derechos políticos de esta persona porque le dictaron un auto formal prisión. Y dice el tribunal, ¿no? Es que, ¿qué es lo que protege la Constitución más allá de la ley? La ley dice, te quito tus derechos, pero la Constitución dice no te pueden quitar tus derechos porque aquí en la Constitución tienes, por ejemplo, 4 derechos muy importantes y fundamentales que cualquier persona debe de tener. El derecho a votar, el derecho o principio de presunción de inocencia, el principio o derecho también de debido proceso. Y además, si se me suspenden mis derechos políticos, me van a quitar mi credencial y entonces también se va a afectar mi derecho de identidad. Porque el documento que tenemos todas las mexicanas y los mexicanos en México para identificarnos es solamente la credencial para votar con fotografía. No hay otro documento, así que sea gratuito y que tengamos todas las personas. Porque la licencia nos cuesta dinero, el pasaporte nos cuesta dinero. Luego dicen la cédula profesional, ¿cuántas personas en México tienen una carrera profesional? Pues realmente el único documento de identidad es la credencial. Entonces de repente la ley dice, se suspenden todos sus derechos, ¿por qué? Te dictaron una autovinculación a proceso. Aunque estés libre, pero estás en un juicio penal. Ah, entonces ya no va a privilegiarse el debido proceso, la presunción de inocencia, me van a quitar mi derecho a votar, me van a quitar mi derecho de identidad, cuando todavía no voy a juicio, cuando todavía no me defiendo y cuando todavía no hay una sentencia definitiva. Entonces eso es lo que se llama una interpretación que parte de la Constitución. Y entonces el Tribunal Constitucional le dice a la ley, ¿sabes qué ley? Pues eres contraria a la Constitución, no aplicas.
porque lo que debe aplicar antes de la ley es la Constitución. Entonces, estas son nuevas técnicas, obviamente, que generan nuevo conocimiento, porque se están rompiendo paradigmas y le quitamos el formalismo al derecho y lo pasamos en garantismo o en derecho progresivo, que lo que busca, la última finalidad que busca el derecho es proteger el derecho humano de las personas. Y no podemos decir, ya no protejo tus derechos humanos porque la ley me lo impide. Antes así era. Antes simplemente se decía en una sentencia, así dice el Código Civil y punto. O así dice el Código Penal y punto. Entonces no habíamos generado pensamiento crítico. Porque cualquier persona podría decir, no, pues ya sé que así dice el Código Civil, pero ¿sabes qué? La Constitución dice otra cosa. Pero no se generaba ese interrogante. Cuando empezó a generarse interrogante, oye, pero la Constitución dice otra cosa. Y luego nos decían, pues sí, pero no hay un tribunal que pueda hacer esa interpretación. Los tribunales están obligados a aplicar directamente la ley y nada más. Pero también se volvió a cuestionar eso hasta que en el mundo, a partir de los 50 y en México, pues llegamos muy tarde, hasta los 90, pero a partir de los 50 en el mundo empezaron a crearse los tribunales constitucionales. En México llegó hasta 1994, que la Suprema Corte fue un tribunal constitucional ya por texto en la Constitución. Y luego en 1996, el Tribunal Electoral también se le dieron atribuciones de ser un tribunal constitucional, pero había que aprender todo eso. Las litigantes y los litigantes tuvimos que aprender cómo se podían hacer ese tipo de interpretaciones y que ahora lo más importante no era la ley, sino lo más importante es la Constitución. Y todo esto nace también de pensamiento crítico, de generar nuevo conocimiento, de generar nueva ciencia. Ahora ya se está hablando que debemos de pasar al sistema anglosajón. ¿Cuál es el sistema anglosajón? Es el que ya no, su fundamento ya no es la Constitución. Su fundamento tampoco es, por ejemplo, la ley. En el sistema anglosajón, el único fundamento que tienen las juezas y los jueces al resolver son los precedentes. Por ejemplo, en un tribunal de Inglaterra no tienen que revisar qué dice la ley y ni siquiera hay constitución en Inglaterra. Ahí ni para qué revises la constitución si no tienen constitución. ¿Y por qué no tienen constitución? Porque en Inglaterra lo que revisan es los precedentes. ¿Qué dijo el máximo tribunal de nuestro país? Y punto. Y entonces hay que seguir con ese criterio. No tenemos que aprendernos de memoria el Código Civil, simplemente tenemos que estar muy pendientes de los precedentes que está emitiendo el máximo tribunal en Inglaterra y lo mismo sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, si ustedes van a un despacho de abogados y abogadas, ahí van a ver que no tienen la Constitución de Estados Unidos, que es chiquitita, ¿no? Esos son principios que deben de regir en el país, en la Constitución. Cualquier abogado que quiera ganar un asunto en Estados Unidos, lo que tiene que revisar es los precedentes de la corte. Y listo. Entonces, como cuando ven en las películas, si ustedes ven en la película un despacho de abogadas y abogados en Estados Unidos, van a ver ahí en los libreros, pues puros libros ahí verdecitos. Esos libros verdecitos que tienen ahí en todos los despachos es los precedentes de la Suprema Corte. Y tiene mucha lógica. A ver, si yo voy a llegar, a lo mejor mi asunto llega hasta la Suprema Corte, pues ¿qué tengo que revisar? Pues qué está diciendo la Suprema Corte, ¿no? Como dice Antonio, ellos aprenden estudiando casos, exactamente. Si ya lo dijo la Corte, pues eso es lo que voy a hacerle valer nuevamente a la Corte. Acá en México partimos al revés, aquí en México partimos de estudiar todo el Código Civil o estudiar todo el Código Penal. Y de ahí nos dijeron, ahora también tienes que estudiar la Constitución. Y de ahí nos dijeron, ahora tienes que ver cómo se interpreta la ley y la Constitución. Pero ahora ya también en algunos tribunales en México ya se están revisando lo más importante, ¿no? Los precedentes. A ver, aquí llegó una persona, como les decía, le dictaron un auto formal prisión o de vinculación a proceso. ¿Qué pasó en el anterior caso? Pues que llegó al tribunal y el tribunal dice no aplica la suspensión de derechos políticos, porque debe privilegiarse la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a votar y el derecho de identidad. Entonces, mientras no se tenga una sentencia definitiva, no se pueden suspender los derechos políticos
de esta persona, aunque se le haya dictado un auto de vinculación a proceso. Entonces, si nos llega otro cliente así, pues ya sabemos. No tenemos que estudiar la Constitución ni la ley, simplemente nos vamos al precedente, en este caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y listo. Es lo que hacen en Estados Unidos, es lo que hacen en Inglaterra, son los derechos o los sistemas jurídicos más avanzados en el mundo, y entonces pues hay que aprender simple y sencillamente lo que están diciendo en México los máximos tribunales. Ahora en Inglaterra, ojo, y en Estados Unidos es un tema también a discusión. Ahí no le hacen caso al derecho internacional, ¿eh? Estados Unidos no se somete a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos no se somete. Ellos no le hacen caso al derecho internacional. En Estados Unidos dicen lo que diga la Suprema Corte de Estados Unidos es la última palabra y no nos vamos a someter a ningún tribunal internacional. En Inglaterra, ¿qué pasó? Pues ya hasta se salieron de la Unión Europea. No les gusta al sistema anglosajón, no le gusta someterse al derecho internacional. Y vean, en Inglaterra no les gusta tanto que hasta se separaron de la Unión Europea. Entonces hay que ver, ahí en México estamos a la mitad. Sí hacemos casos a los precedentes de nuestros máximos tribunales, pero también revisamos precedentes internacionales. Pero otros países, como les digo, no lo hacen. Entonces eso también puede generar una discusión para llegar a la conclusión cuál es el mejor sistema, lo que dice nada más la Suprema Corte de nuestro país, o hay que atender lo que dicen los tribunales internacionales, ¿no? Desde mi punto de vista, hay que revisar qué están diciendo los tribunales internacionales. Sea obligatorio o no, que en México se supone que es vinculante lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea vinculante o no, desde mi punto de vista, hay que revisarlo. Y ese criterio, si lo podemos traer en nuestro país, será importante. Que sea vinculante o no, esa es otra larga historia y otra larga discusión. Y en materia electoral, pues no puede ser vinculante, ojo lo que les digo, el derecho internacional para ese proceso. Quizá para otro proceso ya sea vinculante lo que diga un órgano internacional. Pero en ese proceso no da tiempo de esperar a ver qué dice el órgano internacional. Por ejemplo, el caso de Castañeda es el más ejemplar en materia electoral en México. Pues quería ser candidato independiente y no había las vías en México para ser candidato independiente, no había las reglas en la ley en México para ser candidato independiente. Entonces se fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos a quejarse que en México no había un sistema jurídico para participar en los procesos electorales como candidato independiente. Y 5 o 6 años después, ya no me acuerdo cuánto, resolvió la Corte Interamericana de que el Estado mexicano debería crear un sistema jurídico para que pudieran participar las candidaturas independientes. Y también pasaron algunos años y lo atendió ese criterio el Estado mexicano. ¿Pero a qué me refiero? Castañeda, en el proceso electoral que impugnó ese tema, no pudo ser candidato independiente. Entonces, las normas internacionales en materia electoral sí aplican, pero para un proceso electoral posterior. Para el proceso electoral actual, pues cuando resuelve el Tribunal Electoral va a ser la última palabra, sus sentencias van a ser definitivas e inatacables, y ya después nos podremos ir a la Corte Interamericana, pero para que tenga efectos la sentencia de la Corte Interamericana en otro proceso electoral, no en el actual, porque pues ya no da tiempo, ¿no? De esperarnos a que resuelva la Corte Interamericana. Por eso, por ejemplo, el Tribunal Electoral, cuando resuelve algún asunto, el que sea, el fundamento de su sentencia, y pueden revisar cualquier sentencia, el fundamento de la sentencia del tribunal es con base en la Constitución, pero también con base en los tratados internacionales. El tribunal al mismo tiempo revisa la Constitución y al mismo tiempo revisa el derecho internacional. Tratados internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo revisa al mismo tiempo porque sabe que no va a darle tiempo a la persona de acudir a un tribunal internacional. Cuando acuda ya se terminó el proceso electoral. En Europa es distinto. En Europa acuden los abogados y las abogadas al tribunal, por ejemplo, constitucional español y después acuden a la instancia internacional.
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo. Aquí en México, en materia electoral, pues el tribunal tiene que hacer los dos controles, ¿cómo se llaman? Control convencional y control constitucional. Los hace al mismo tiempo porque no da tiempo de hacerlo después, ¿no? Afortunadamente el tribunal sí revisa tratados internacionales y sí revisa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, por ejemplo, como les decía, en Estados Unidos no se da eso. En Estados Unidos dicen aquí nomás lo que diga la Corte y listo. Lo que digan tribunales internacionales no va a ser vinculante para las abogadas y los abogados en Estados Unidos, ¿no? Aquí Antonio también nos comenta, también resolvió que debía existir un recurso judicial efectivo para que todo tipo de resoluciones, para todo tipo de actos y resoluciones de las autoridades electorales. Exactamente en el caso Castañeda, pues no había un recurso efectivo, porque primero fueron a la Corte y la Corte le dijo, no, vamos a poder revisar temas de candidaturas independientes. Después se fue al tribunal y el tribunal le dijo, no puedo revisar temas de candidaturas independientes porque en la ley no está plasmado un capítulo de candidaturas independientes. No existe esa figura en la ley y tampoco, como dice Antonio, existe un medio de impugnación para que tú como candidato independiente impugnes algún acto o alguna resolución. Pero no existía ningún medio de impugnación porque pues ni siquiera existía un capítulo en la ley ni en que hablara específicamente de candidaturas independientes. Y entonces el INE le dijo a Castañeda, oye, pues ¿cómo te voy a registrar si la ley no me dice cuáles son los requisitos, no me dice cuáles son los plazos, no me dice cuántas firmas necesitas, no me dice de dónde vas a obtener el financiamiento público y el privado, porque no tenemos ley? Lo que pasa es que Castañeda ganó el asunto porque pues la Constitución Federal y los tratados internacionales nos dicen que todos tenemos derecho a ser votados y no vía partidos políticos. La Constitución dice todos tenemos derecho, por ejemplo, a ser candidatos vía partido o vía independiente. Entonces eso fue lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dijo, no, pues ¿saben qué? Estado mexicano crea la figura en la ley y crea los medios de impugnación para las candidaturas independientes. Y años después se creó y ahora a partir del 2011, 2012 y 2014, pues se implementó una reforma constitucional donde ya pues, existe la figura de candidaturas independientes, que por cierto no ha tenido mucho éxito, ¿no? Tuvo éxito cuando ganó un diputado federal y luego ganó otro diputado federal y después ganó un candidato a gobernador en el estado de Nuevo León, pero de ahí para acá, por ejemplo, ahorita en la Cámara de Diputados y Diputados no tenemos ni un solo candidato o candidata independiente. Ha perdido mucha fuerza esa figura de las candidaturas independientes. Inclusive hay un partido político, Movimiento Ciudadano, que ha invitado a diversas personas que quieren ser candidatas o candidatos independientes, mejor los invita y les dice, vénganse con mi partido, porque con mi partido van a tener una estructura más importante y van a tener un financiamiento público mucho más importante que el que tienen si son candidatas o candidatos independientes. Y por eso todavía ha perdido más fuerza la figura de candidaturas independientes, porque Movimiento Ciudadano ha convencido a varias personas que quieren ser independientes a que se postulen vía el partido Movimiento Ciudadano, ¿no? Como fue, por ejemplo, el actual gobernador de Nuevo León, pues en un principio quería ser candidato independiente. También el actual presidente municipal de Monterrey, Colosio, también de inicio quería ser candidato independiente, pero cuando vieron cómo estaba de castigada la figura de las candidaturas independientes en la ley, pues mejor se fueron vía Movimiento Ciudadano y ganaron las elecciones. Ya ven que el gobernador de Nuevo León ganó por Movimiento Ciudadano, que por cierto en las encuestas iba en último lugar y ganó, ¿no? Fue subiendo hasta que ganó la elección de la gobernatura. Y Colosio también ganó como presidente municipal en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Inclusive al principio los dos se debatían a ver quién iba a ser el candidato a gobernador y a ver quién iba a ser el candidato a presidente municipal de Monterrey, pero los dos ganaron la elección y actualmente uno es presidente municipal de Monterrey y otro es gobernador. Inclusive suenan en las encuestas como probables candidatos
a la presidencia de la República, ¿no? No sé si en un futuro lo logren o no, pero todo esto se sigue desarrollando y créanme que en México la figura de candidaturas independientes, pues sí se tienen que hacer, como nos dice la antigua Grecia, los filósofos, se tienen que hacer varios cuestionamientos sobre el tema de candidaturas independientes para perfeccionar esa figura. Y el primer cuestionamiento es que cómo es posible que a un candidato le den 100 pesos para su campaña, como financiamiento público, por ejemplo, un candidato vía un partido le dan 100 pesos y un candidato vía candidatura independiente, dice la ley que solo 5 pesos. Ya desde ahí empezamos mal. Le dan muchísimo menos financiamiento público a un candidato independiente que a un candidato que va vía un partido político. Entonces, el primer cuestionamiento, ¿cómo perfeccionar el sistema? Y el segundo cuestionamiento es, ya estamos haciendo aquí pensamiento crítico, ¿no? El segundo cuestionamiento es, bueno, candidato independiente, tengo menos financiamiento público. ¿Cómo puedo hacerle para tener por lo menos el mismo financiamiento público que un partido político? ¿No? Aunque sea el mismo. Pero luego viene la segunda interrogante muy importante. ¿Quiénes reforman la ley y quiénes podrían fortalecer las candidaturas independientes? Ahí está el problema. ¿Quiénes reforman la ley? Los partidos políticos. Si los partidos políticos reforman la ley, entonces va a ser difícil que reformen la ley y favorezcan más las candidaturas independientes, porque la competencia directa de un partido político son las candidaturas independientes. Y vean cómo ahí se genera el pensamiento crítico. Pues sí, por eso está reducida la estructura en la ley de las candidaturas independientes y no se ha fortalecido. El que ha fortalecido un poco la figura de candidaturas independientes es el Tribunal Electoral, que ha señalado que pueden tener mayor financiamiento público al que establece la ley para que sea un poco más equitativa la competencia. Pero realmente aquí lo que se necesita es una reforma legal a fondo. Pero vean ahorita en el Plan B y en todas estas reformas electorales que se están proponiendo, ¿qué dijeron de las candidaturas independientes? Pues absolutamente nada. Si ven la reforma electoral, no habla en lo absoluto de las candidaturas independientes, porque a ningún partido político pues les llama la atención esta figura, obviamente, de las candidaturas independientes. Entonces hay que meterle ahí más pensamiento crítico, más cuestionamientos, pues para que en un futuro pues se tenga que fortalecer esta figura y directamente desde México y no llegue otra resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos diga, ¿sabes qué Estado mexicano fortalece la figura de las candidaturas independientes porque no participan en igualdad de condiciones? Pero como están las cosas, yo creo que vamos a esperarnos a que llegue una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero todo esto que estamos platicando es puro pensamiento crítico, ¿no? Mientras no nos hagamos cuestionamientos de las candidaturas independientes, y revisemos qué pasa y cómo se puede perfeccionar, van a seguir iguales. Y a lo mejor nosotros nos hacemos este pensamiento, este ejercicio de pensamiento crítico de las candidaturas independientes, pero lo importante es que ese ejercicio lo hagan los legisladores y las legisladoras, pero pues a ver si un día los convencemos de que revisen, ¿no? La figura de las candidaturas independientes, porque todas estas reformas electorales que están ahorita impugnadas ante la Corte, pues se habló de todo, pero no se tocó el tema, ¿no? De las candidaturas independientes. Bueno, siguiendo con los temas, bueno, pues aquí nos dicen, ¿no? Los propios filósofos y nuestro autor, Raúl Ávila, el doctor Raúl Ávila, que tenemos que basarnos siempre en no simples opiniones, sino en hechos reales. Todo se tiene que comprobar científicamente. En el derecho no es tan complejo, por ejemplo, ¿es un hecho real las candidaturas independientes? Sí. ¿Y qué dice la ley sobre las candidaturas independientes? Y están acotadas las atribuciones o el financiamiento de una candidatura independiente, pues simplemente leemos la ley y de ahí rápidamente revisamos que es un hecho real que está muy castigado, por ejemplo, el financiamiento público para las candidaturas independientes. Entonces ya sabemos que es un hecho real. Ahora hay que buscar cómo perfeccionar ese hecho real. Pero si partimos de un hecho que no es real, como les decía, y ya lo van a ver con mi compañero, uno que es especialista en ese tema, ya cuando vean el tema de redes sociales, primero, para hacer un
pensamiento crítico sobre algo que apareció en redes sociales, lo primero que tenemos que revisar es si ese hecho es real. Imagínense empezar a discutir un tema que salió en redes sociales y que de repente a los 3 días de discusión nos digan, pues es que no fue real ese hecho. Entonces, de nada sirvió toda esa discusión, ¿no? Aquí nos dice Arturo, me parece que los candidatos independientes solo reciben un 33% del financiamiento público. Sí, reciben un 33% del financiamiento público, pero como si fueran un partido de nuevo registro. Ni siquiera un partido que ya se registró y que va a obtener mucho mayor dinero. Los partidos de nuevo registro obtienen un porcentaje muy bajo frente a los partidos que ya participaban en elecciones. Por ejemplo, la ley nos dice que hay una regla del 30-70 para los partidos políticos. Es decir, les van a dar, si son 100 pesos, les van a dar 30 pesos igual para todos. Y los otros 70 pesos que quedan de la bolsa, se los van a dar a los partidos conforme les fue en la última votación de diputaciones federales. Entonces vean la fórmula, de entrada ya está rara, 30-70. Si eres partido de nuevo registro, nomás te va a tocar tu parte de ese 30, pero ya no te va a tocar un 70. ¿Por qué no te va a tocar un 70? Porque no has participado en ninguna elección. Entonces, de entrada, así se las pongo fácilmente. Por ejemplo, para el 2024, si a Morena le dan 100 pesos de financiamiento público, al PRI y al PAN le van a dar más o menos 60 pesos. Fíjense, ya la diferencia, por la votación que tuvieron en el 2021. Pero luego, al Verde y a Movimiento Ciudadano no les van a dar 60 como al PRI y al PAN, a ellos les van a dar 30. Y luego los que tuvieron menor votación, PRD y PT, les van a dar como 15 pesos. Y si eres partido de nuevo registro, no te van a dar. Y si eres candidato independiente, de esa bolsa del 70 no te van a dar nada, nomás te van a dar del otro 30. Y si en una, por ejemplo, si soy partido de nueva creación, me van a dar a lo mejor 20 pesos como a todos. Está bien. Ah, pero si eres candidato independiente, te van a dar a ti entonces 20 pesos, pero ojo, como un partido de nueva creación. Pero si son 5 candidatos independientes, esos 20 pesos se van a dividir en los 5 candidatos. Entonces, le van a dar 4 pesos a un candidato independiente y a Morena 100. Es un ejemplo nada más, ¿no? Pero entonces imagínense, si el candidato independiente le va a ganar al candidato de Morena, si Morena lleva 100 pesos, y si le fue bien al candidato independiente, lleva 4 pesos. Es un ejemplo, ¿no? Pero más o menos así son los parámetros. Y eso va a suceder en el 2024. Eso ya no puede cambiar porque el dinero que le dan a cada partido político corresponde a la votación que obtuvieron en el 2021 en diputaciones federales. Si Morena tuvo mayor votación que los demás, pues le van a dar más dinero a Morena. Y no nomás para el 24, también se lo dieron para el 23 y se lo dieron en el 22 porque tuvo mayor votos. El PT, que apenas alcanzó la votación para conservar su registro, pues le van a dar muchísimo menos que a Morena. Les digo, al PT a lo mejor le dan 10 pesos y a Morena 100. Pero ¿quién decidió eso? También por eso está esa fórmula, la ciudadanía, porque la ciudadanía votó por Morena y no votó por el PT. Entonces, como votaron por Morena, hay que darle más dinero a Morena, y como no votaron por el PT, menos dinero. Y las candidaturas independientes, pues no tienen acceso a esa bolsa porque no han participado en una elección anterior. Entonces, pues todo eso, ¿no? Se tendría que revisar, pero los que decidimos quién lleva más dinero y quiénes somos menos, somos nosotros cuando votamos en diputaciones federales. Y muchas veces la ciudadanía no sabe que cuando vota por un partido, también está votando para que ese partido tenga mayor financiamiento los próximos 3 años. Y también estamos votando a favor del financiamiento de ese partido político. Entonces hay que poner mucha atención cuando emitimos nuestro voto. Y ojo, cuando votamos por diputaciones federales, acuérdense, atrás hay una lista de RP. No solamente estamos votando por la diputada o el diputado que está enfrente de la boleta. También estamos votando por 5, por 10 o por 15 diputaciones que están atrás de la boleta en una lista de RP. Si al partido le va bien, puede meter 12 o 15 de los que están en la lista de atrás.
Entonces imagínense, si nosotros votamos por el partido que le fue mejor, estamos votando por el diputado o la diputada que está enfrente de la boleta y estamos votando por 15 que están atrás. Y muchas veces ni siquiera volteamos la boleta a ver cuáles son esos 15 que están atrás de ese partido. Y entran en orden. Primero el 1, luego el 2, luego el 3. Si al partido le va bien, entran 7. Si le va mejor, entran 10. Si le va muy bien, entran hasta 15. Por todos esos estamos votando. Entonces hay que ver esa figura. A mí no me convence mucho la figura del 30-70. 30 igual para todos y 70 como te fue. Yo lo cambiaría por lo menos a 50-50. 50 igual para todos y 50 como te fue en la elección anterior, y también subiría el financiamiento público, obviamente, como dice Antonio, para las candidaturas independientes. Mientras la ley no permita tener un financiamiento público más o menos equivalente al que tiene un candidato vía un partido político, pues va a ser muy difícil que las candidaturas independientes ganen una elección, ¿no? Y fíjense, además el financiamiento público, ¿saben qué dice la fórmula? Que si sube el salario mínimo, también sube el financiamiento público. Y todos estos años ha subido de una forma importante el salario mínimo, entonces todos estos años ha subido el financiamiento público para los partidos políticos. Y además, ya con esto termina usted, esto que les estoy diciendo, además antes saben que se gastaban su dinero todos los partidos políticos comprando tiempos en radio y televisión. Y a partir de 2007, la Constitución dice ningún partido puede comprar tiempos en radio y televisión. Las televisoras se los van a dar en forma gratuita. Y las estaciones de radio les van a dar ese tiempo también de forma gratuita. Y claro que no les gustó a las televisoras eso, pero a partir de 2007, todos los anuncios, bueno, toda la propaganda que sale en radio y televisión es gratuita y la tienen que transmitir radiodifusoras y televisoras a fuerzas y debe ser gratuita. Pero ¿a qué me refiero con esto? Si antes en todo su dinero se lo gastaban los partidos para salir en el radio y para salir en la televisión, cuando les dijeron va a ser gratis y de todos modos vas a salir, pues imagínense ahora todo el financiamiento público que tienen y ya no gastan en radio y televisión. Entonces, ¿ahora qué gastan? En lo que dice la ley, propaganda utilitaria. Ahora los partidos gastan pues en chamarras, en gorras, en playeras, todo lo que reparten durante las campañas, ¿no? Y ojo, no está prohibido. Cualquier partido político puede repartir propaganda utilitaria durante las campañas. Los que no pueden repartir ni un cacahuate son las autoridades de gobierno, ¿no? Los funcionarios de gobierno no pueden repartir nada en las campañas, pero los partidos sí, y pues ya les queda mucho dinero, como les digo, porque ya no gastan en radio y televisión. Y todo esto lo generó también, ¿no? No crean que nos salimos del tema. Todo esto lo generó el pensamiento crítico porque de repente todos los partidos políticos ahí sí se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, ¿cómo nos cobran un dineral las televisoras? Todo nuestro financiamiento se va comprando tiempos en radio y televisión y los que se hacen ricas son las televisoras. Todo ese dinero se va a las televisoras y dijeron los partidos, hay que reformar la Constitución y la reformaron. Y entonces en la Constitución ahora dice, todo esto va a ser gratuito y siguen obligadas las televisoras a transmitir toda esa propaganda, pero ahora gratis. Y pues no les quedó de otra. Presentaron sus amparos y todo lo que quieran, pero como era una disposición constitucional, pues no procedieron los amparos. Si hubiera quedado en la ley, hubieran procedido quizás los amparos. Pero como estaba esto en la Constitución y sigue estando en la Constitución, pues van a ver que en el 2024 va a haber muchísima propaganda política en radio y televisión y toda es gratuita. Y las televisoras y radiodifusoras están obligadas a transmitirla. Y si no lo transmiten, como ya ha sucedido, entonces vienen unas sanciones muy grandes que les impone el INE a las televisoras por no pasar esa propaganda. Y mejor la pasan porque si no les sale más cara la sanción. Ha habido sanciones pues de millones de pesos, ¿no? Entonces la televisora dice, no, pues mejor ya transmito todo esto y va a ser gratis y ni modo, porque si no me van a sancionar y me va a salir más caro. Pero así está el tema de financiamiento público. Es un tema que debe aplicar aquí todo lo que hemos estado analizando, hacernos interrogantes y ver cómo se puede perfeccionar el sistema, porque desde mi punto de vista no es equitativo. Hay partidos que tienen mucho mayor financiamiento que otros, y ya si revisamos las candidaturas independientes,
pues todavía están mucho más castigadas en el financiamiento y por eso no han tenido éxito, ¿no? Y seguramente en el 2024, si siguen así las reglas, pues no van a tener mucho éxito las candidaturas independientes, solo que por ahí saliera alguna candidata o algún candidato que de plano sea muy conocido y no necesite financiamiento para que lo conozca más gente porque es muy conocida ya esa persona y entonces quizá podríamos votar por ella o por él, a pesar de que es candidato independiente, pues lo vamos a conocer rápidamente, ¿no? No sabemos qué puede pasar. Pero pues esa es la esencia original, ¿no? Del financiamiento público, promover a las candidaturas para que las personas, nosotros, la ciudadanía, conozcamos a esas candidaturas. Si ya lo conocemos, entonces ya no es tema de financiamiento, ¿no? Ya es tema de si creemos que sea idóneo para ese cargo o no, pero ya es una persona conocida. Eso es lo que actualmente están haciendo los youtubers y todas estas figuras en redes sociales, pues podrían ser candidatos o candidatas y no necesitan que los conozcan, ya los conocen. ¿Por qué creen que es gobernador actualmente Cuauhtémoc Blanco? Pues porque todo el mundo lo conocía y listo, no necesitó gastar mucho dinero para que lo conocieran en la campaña, pues porque todo el mundo lo conocía, ¿no? Y entonces, pues ganó la elección y actualmente es gobernador. Pero partimos de lo anterior, ¿no? Tienen que ser hechos reales para generar nuevo conocimiento, para generar interrogantes, para saber si estamos bien o mal, tenemos que partir de hechos reales. Ya verán cuando revisen el tema de redes sociales, todas las trampas que nos pone el sistema en redes sociales para decir cosas que no sean ciertas y convencernos además de esas cosas que no sean ciertas. Como dicen, di una mentira 100 veces y te la creen. Y es mentira, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, nos están manipulando a toda la ciudadanía y también en temas políticos, pero en todos los temas, las redes sociales nos están manipulando sin preguntarle, nos contestan ya las cosas. Por ejemplo, si ustedes se quieren ir mañana de vacaciones a Acapulco y ponen cuánto cuestan los hoteles, van a ver que 3 días seguidos les van a seguir promociones de hoteles y promociones de hoteles y promociones. ¿Y ustedes cuándo lo pidieron? Nunca. Y ahí van a ver y van a ver y van a ver hasta que los convenza una. Y capaz que ustedes dijeron, no, pues nomás era curiosidad, yo no voy a ir a Acapulco, pero capaz que los convencen las redes sociales. Así son de fuertes, entonces hay que tener mucho cuidado porque sí salen muchísimas noticias falsas, lo que se llama fake news, en México deben ser noticias falsas. Hay muchísima manipulación vía redes sociales, entonces hay que tener cuidado, sobre todo en los próximos procesos electorales, este del 2023 y todos los que vamos a tener en el 2024. Hay que evitar que nos manipulen este tema de las redes sociales, porque entonces vamos a generar discusiones que, como dice aquí el autor, parte de un hecho que no es real. Y si empezamos a discutir algo que no es real, pues imagínense a dónde vamos a llegar. Dicen que el presidente Trump ganó vía redes sociales, que por eso ganó la elección. Cuando ganó Trump la elección en Estados Unidos, pues dicen que fue porque fue vía redes sociales y empezó a manipular a la ciudadanía vía redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ahora también ya hay una organización internacional muy importante está diciendo que si tienes TikTok en tu celular, te están espiando todo. Yo no sé ni entiendo eso, ¿eh? Pero ustedes hablen con un especialista, de los verdaderos especialistas en estos temas, y van a ver que les van a decir, ¿sabes qué? Si tienes TikTok, mejor quítalo porque ahí sale todo. Tus conversaciones, tu vida privada, tus documentos, pero todo sale si tienes TikTok. Yo no entiendo bien, ¿eh? Pero ahí pregúntenle a si conocen algún especialista y van a ver que si de veras es especialista y conoce bien la materia, lo que les va a decir, ¿sabes qué? Quita TikTok ahí de tu celular, mejor. Entonces tengan mucho cuidado porque creo que hasta se activa un micrófono, yo no sé, pero que de hecho se los digo sinceramente, yo no lo he quitado, pero ya tengo mis dudas si quitarlo o no, porque sí, ya me han dicho varios, oye, hasta se activa un micrófono, imagínense. Entonces hay que tener mucho cuidado y esto va a seguir avanzando porque el pensamiento crítico nos dice no se va a parar, la tecnología no se para, va avanzando y cada vez en plazos más breves, entonces bueno, hay que tener mucho cuidado con todos estos temas y cuestionarnos, ¿no? Así como ahorita les estoy diciendo, ¿está bien el TikTok? ¿No está bien? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué no me sirve? Y yo llegar a mi opinión personal y decidir lo quito o ahí lo dejo, pero por lo menos conocer los riesgos que puedo tener si sigue ahí la aplicación de TikTok en mi celular, ¿no?
con mi tableta o lo que sea. Bueno, y luego ya llegamos a la etapa, primero estábamos en la antigua Grecia, ahora ya llegamos a la época de, ¿no? Metateórica en la modernidad, la revolución científica experimental, y aquí fue cuando se empezaron a descubrir por una serie de filósofos muchísimos temas muy importantes, ¿no? Donde hubo una revolución científica, ¿no? Con Copérnico, Newton, todos estos científicos que crearon un mundo moderno, y dentro de estos casos pues también se dio que aquí fue más o menos en estas épocas cuando se descubrió pues que la Tierra no era plana, y sí, a lo mejor al principio les sonaba muy raro, pues cómo no va a ser plana si yo veo todo el horizonte y todo es plano, pero bueno, se empezaron a descubrir todas esas cosas, nació también muchas vacunas muy importantes que salvaron la vida de muchas personas ya en esta época donde empezó a avanzar la ciencia de una forma mucho más importante. En todos estos siglos, Montesquieu también llegó muchos temas jurídicos muy importantes en Francia. Pues acuérdense que tuvimos la Revolución Francesa, y a partir de la Revolución Francesa pues empezaron a nacer la figura muy importante que todavía sigue obviamente vigente de los derechos humanos. Gracias a la Revolución Francesa empezó a hablarse de esta figura de derechos humanos y que todos debemos ser iguales, etcétera, ¿no? Estados Unidos después pasó ahí. No se habló de la figura de derechos humanos, pero no se respetaban los derechos humanos. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial con un dictador, Hitler, muy famoso que todos conocen, donde lo único que no se respetaba ahí eran los derechos humanos de las personas. Y terminando la Segunda Guerra Mundial, pues se firmó un tratado muy importante internacional, y empezaron a nacer esta figura que platicamos hace rato de los tribunales constitucionales. Pero todo esto lo fue generando la historia, ¿no? Diversos discursos, la metafísica se separó también de la religión. Acuérdense que antes la religión era la que imperaba en todas las decisiones, posteriormente había decisiones del gobierno, decisiones de la religión, y posteriormente pues entró también este tema de la metafísica, y poco a poco pues se han ido modernizando todos los estados, ¿no? Hasta que llegamos al siglo XX, donde pues, se tomaron diversas pruebas empíricas, les digo, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Pasando la Segunda Guerra Mundial, pues nos dimos cuenta de que se tenían que proteger los derechos humanos de todas las personas, firmando diversos tratados internacionales en el mundo, y sobre todo creando autoridades que protegieran de verdad los derechos humanos de las personas, que todavía a la fecha seguimos en esa discusión, porque en todas las naciones sigue habiendo, obviamente, vulneración a derechos humanos de todas las personas. Y, por ejemplo, los derechos políticos en México, pues llegaron a tener una verdadera protección hasta 1990. Y parece broma, pero no es broma. El primer tribunal electoral ya jurisdiccional nació en 1990. Y si yo les pregunto, antes de 1990, ¿qué tribunal les protegía sus derechos políticos? Pues no había tribunal electoral. Y entonces, ¿quién? La Corte, no. La Corte siempre ha contestado que no tiene competencia en materia político-electoral. Entonces, sí da pena decirlo, pero en México hasta 1990 empezó la protección de derechos políticos. Y ya una verdadera protección de derechos humanos, pues ya a partir de que nace el juicio de amparo, pues en México también empezaron a protegerse los derechos humanos. Estaba, como les digo, ahí la excepción de los derechos políticos. Pero como vimos, el pensamiento crítico, los cuestionamientos y sobre todo algunos hechos que también provocan, ojo, pensamiento crítico, no solamente las interrogantes. Hay hechos que se dan en nuestro país que provocan que las personas vuelvan a pensar las cosas y vuelvan a cuestionarlas, pero tiene que suceder algo. ¿Qué sucedió en materia electoral? Pues, ustedes seguramente ya no se acuerdan, pero en 1988 nace una figura muy importante que dice, se dijo se cayó el sistema, porque se apagó el sistema electrónico en 1988 en la elección presidencial, y de repente cuando se volvió a prender ya tenía otros datos, ¿no? Entonces, a partir de ese hecho fue que se cuestionaron en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado de la República, oye, ¿qué vamos a hacer? Y la idea fue muy importante, porque a partir de esa caída del sistema en 88 decidieron en 1990 reformar la Constitución y nació el IFE,
y nació el Tribunal Federal Electoral, pero porque se cayó el sistema. Eso provocó el pensamiento crítico, que dijeron, oye, ¿cómo que se desconectaron todos los resultados un tiempo y cuando se volvieron a conectarlos ya eran los resultados distintos? Eso provocó que naciera el IFE y que naciera el tribunal. Yo sé que muchos de ustedes o muchas de ustedes no se acuerdan antes del IFE y nacieron con el IFE, pues a todo dar. Pero si no nacieron con el IFE, pues antes no había IFE, antes no había credencial, antes era el propio gobierno que organizaba las elecciones. La Secretaría de Gobernación era la que organizaba las elecciones. Y en los estados, el gobernador en turno era el que organizaba las elecciones. Así estábamos antes, ¿no? Pero bueno, se cayó el sistema, hubo pensamiento crítico, se hicieron diversos cuestionamientos y cómo le podemos hacer y por qué no se protegen los derechos humanos y los derechos políticos de las personas. Y nace el IFE y el TRIFE, lo que ahora es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero también nacieron estas autoridades vía el pensamiento crítico, vía la epistemología que generó nuevo conocimiento, y el nuevo conocimiento en México se decidió llegar hasta ese grado de crear autoridades especiales. Y nació el IFE y nació el TRIFE, y en muchos países nunca ha nacido el INE ni el TRIFE, porque no es necesario. En México, si tenemos esas dos autoridades, pues es porque son necesarias. Pero en Europa no hay ni un solo país en Europa que tenga INE o ningún solo país en Europa que tenga TRIFE. Allá no los necesitan, bueno, está bien. En México sí, y ahí tenemos esas autoridades que también vienen directamente del tema de la epistemología, que nos dice, pues hay que generar nuevo conocimiento y aplicar ese nuevo conocimiento. Y bueno, aquí en estas láminas se los dejo por si les interesa la información, pues viene todo lo que sucedió en el siglo XIX, todo lo que sucedió más o menos en el siglo XX, generando obviamente todos estos científicos muy importantes, pues generaron nueva ciencia, generaron nuevo conocimiento, pero todo, ¿no? Aquí el elemento importante es decir que todo era científico, todo era debidamente comprobado. Y es lo que nos está pasando en este momento, en el 2023, que la mitad de las cosas que nos dicen son noticias falsas. Entonces, sí vamos muy avanzados en la tecnología, pero tenemos que tener mucho cuidado porque la tecnología no se está manipulando, no se está espiando y nos está también dando información que no es cierta. Acuérdense que ya también hay un sistema que si lo ponemos ahí a la aplicación, oye, hazme un ensayo, me hace el ensayo. Acaba de salir hace un mes ese sistema, ¿no? Y yo le pongo ahí, pues, ¿sabes qué? Hazme un ensayo del INE. Y me hace un ensayo de 10 páginas que me hablan del INE. Nomás que también tengan mucho cuidado con este nuevo sistema, que dicen que es muy moderno y que es tan importante como el Internet y no sé cuántas cosas dicen de este nuevo sistema, pero tengan mucho cuidado porque la mitad de lo que dice el ensayo no es cierto o está equivocado. Exactamente, ¿no? Como nos dice Antonio, el chat GPT. Pero ustedes pónganlo en su computadora, en su aplicación, úsenlo y van a ver como mucha información, si no es cierta, está equivocada, pero por lo menos está equivocada la información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las nuevas tecnologías, insisto, dicen cosas muchas veces que no sean ciertas. Yo por ahí le puse del INE y de repente me pareció que el INE nació en 1951 y dije, no, no, pues este ensayo ya está mal. Si el INE nació en 1990, pero imagínense que lo empiecen a usar adolescentes que crean todo lo que dice este famoso chat, como dice Antonio, pues nos vamos a confundir más. Ah, no, pues ya me dejaron una tarea de 5 cuartillas. Ah, pues le pregunto, oye, dame una tarea de esto, y me las va a hacer. Pero todo es cierto o no. Y si no tengo el conocimiento, pues voy a pensar que todo es cierto y nos va a confundir más. Hasta eso estamos llegando en este 2023. Entonces, eso no es pensamiento crítico. Eso no es epistemología científica. Ese chat GTP no es pensamiento crítico, mucho cuidado, no es información verídica, no es información científica, porque van a ver que cuando lo utilicen van a decir, ya estoy del otro lado, ya lo que la duda que tenga le pregunto. Y si necesito que me haga 100 cuartillas, pues me va a hacer las 100 cuartillas, pero ¿quién me va a decir que es cierto todo lo que está diciendo? Inclusive le podemos pedir una biografía de una persona,
pero a lo mejor nos dice la biografía de esa persona, pues equivocada. Entonces hay que tener mucho cuidado, insisto, con las nuevas tecnologías. Primero íbamos muy bien en todos estos siglos, siglo XVIII, XIX, siglo XX, se inventaron muchísimas cosas, todo iba perfectamente bien hasta que empieza la nueva tecnología esta de Internet, redes sociales, ahora este chat que nos comenta muy bien Antonio, y yo no sé hasta dónde vamos allá, pero entonces ya empiezan los errores, empiezan las noticias falsas, empieza el espionaje entre países, ahora está el espionaje a las personas, ahora está la manipulación a las personas y seguramente en las próximas elecciones van a querer manipularnos vía redes sociales, alguna persona por ahí, ¿no? O con alguna otra información, o con la venta de algún producto. Entonces sí, tenemos que estar muy bien informados y sobre todo confirmar la fuente de lo que nos están diciendo. Hay necesariamente que confirmar la fuente. Antes las fuentes muy importantes eran radio y televisión. Ahora cuando nos dan una noticia en la televisión, creo que en redes sociales ya tiene 5 horas la noticia. Cuando oímos el noticiero, si es que lo oímos porque nadie ya lo oye o nadie ya lo ve, pero si de repente ponemos en la tele un noticiero, eso que nos están diciendo, no, hombre, eso lo dijeron en la mañana en redes sociales. Estos cuates están medio atrasados, ¿no? Entonces, pues todo va cambiando, pero la ciencia nos dice, para que sea ciencia, tiene que acreditarse necesariamente, científicamente, y esto es de lo que nos habla, ¿no? El tema de la epistemología. Obviamente, en la antigua Grecia, estos filósofos, pues nunca se imaginaron que nosotros íbamos a estar hablando en este momento de redes sociales y de noticias falsas, pero bueno, todo esto se lo platicó aquí, se los voy dejando en las láminas, no las quiero leer ni mucho menos, pero pues ya platicamos, se habla de la Segunda Guerra Mundial, de la nueva forma de interpretar la ley, de interpretar la protección de derechos humanos, de la forma en que se fueron creando nuevos tribunales y luego esos nuevos tribunales empezaron a ser tribunales constitucionales, y luego del tema que también ya platicamos, la interpretación jurídica, cómo interpretar las normas, cuando una norma es conforme a la Constitución y cuando una norma no, qué es lo que debe de conocer el legislador. Por ejemplo, hay muchos países en el mundo que todas las normas son conformes a la Constitución. Y uno dice, ¿y cómo le hacen en el mundo para tener puras normas conformes a la Constitución? Ah, pues porque el Poder Legislativo revisa esa norma con una comisión que se llama constitucional, con expertos en constitucional, y el Poder Legislativo les dice, a ver, revisa esta ley, que sea conforme a la Constitución. Esa comisión constitucional revisan esa ley y ya le dicen al Poder Legislativo, oye, ¿sabes qué? Todo lo que estás aprobando en esta ley sí es conforme a la Constitución. Y entonces ya se aprueba la ley y entonces ya no hay problema, ya no se tiene que impugnar. Pero en México no, en México aprobamos una ley y ya que se aprobó esa ley, estamos viendo una serie de artículos que son contrarios a la Constitución. Y entonces ya son los tribunales los que tienen que revisar esos artículos, como ahorita el plan B. Se aprobó el plan B y ahora el tribunal, la corte, pues tiene que revisar si el plan B es conforme a la Constitución o no. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo revisaron el Poder Legislativo? Bueno, en otros países en el mundo sí sucede así. Y no se puede aprobar una norma hasta que una comisión especialista revise si esa ley es conforme a la Constitución o no y se quitan ya de problema. Aquí en México el sistema es diferente, el legislativo la aprueba y luego el Poder Judicial revisa si esa ley es conforme a la Constitución y queda válida o si esa ley es inconstitucional y entonces pierde su validez. Nos tardamos mucho más y es mucho más complejo el sistema, pero bueno, aquí quizá en un futuro podemos tener por ahí algún órgano dentro del Poder Legislativo que revise todas las normas antes de que se aprueben, pues para revisar si estas normas son conformes a la Constitución o no son conformes a la Constitución, ¿no? Y por eso en el mundo tenemos diferentes sistemas jurídicos, como ya los platicamos. Hay el sistema anglosajón, donde no se someten al derecho internacional. Hay el sistema que tenemos en México, donde primero se somete al derecho nacional y luego al internacional, pero en México también tenemos otro sistema muy particular, que es el electoral, que pues obviamente el máximo órgano en materia electoral, como es el Tribunal Electoral, pues tiene que revisar tanto la norma desde el ámbito nacional como esa norma desde el ámbito internacional. Si ustedes revisan
la jurisprudencia del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, cualquier jurisprudencia, si ustedes se meten, ponen Tribunal Electoral, jurisprudencia tal, van a ver que esa jurisprudencia, su fundamento son la Constitución y los tratados internacionales. Ese le conviene mucho al litigante porque el litigante ya sabe que ese tribunal va a revisar qué dice la Constitución, pero también ya sabe que ese tribunal va a revisar qué dicen los tratados internacionales. O sea, no hay que ir a una instancia internacional, porque ese mismo tribunal va a revisar el tema nacional y el tema internacional. En Europa es otro sistema jurídico distinto, donde se revisa primero el tema nacional por un tribunal constitucional y luego se revisa el tema supranacional o internacional por un tribunal internacional. Pero ¿cuánto nos vamos a tardar? Y como en materia electoral lo que menos se tiene es tiempo, y como la Constitución en materia electoral dice que todas las sentencias tienen que estar antes de que termine el proceso electoral, porque si no ya no tienen efectos las sentencias, pues el tribunal tiene que revisar el tema nacional y el tema internacional. Por ejemplo, si se solicita que se anule una elección, ¿cuál es el plazo para que el tribunal resuelva antes de que tome posesión el candidato o la candidata ganador? Imagínense que ahorita dijera la ley, el 15 de septiembre toma posesión el candidato a la gobernatura de tal estado. Se lleva la elección de esa gobernatura, se presentan 100 demandas, pues ya sabe el tribunal que esas 100 demandas las tiene que resolver antes del 15 de septiembre. Porque si las resuelve el 16 de septiembre, ya no tiene efectos esa sentencia, ya no se puede anular la elección. ¿Por qué? Porque ya tomó posesión la candidata o el candidato ganador. Y si toma posesión, pues ya nadie lo puede quitar de ahí. Entonces dice el tribunal, para anular la elección tengo que resolver. Pues si toma posesión el 15 de septiembre, mi plazo para resolver es el 14 de septiembre. Entonces imagínense que de ahí nos fuéramos a la instancia internacional, pues ya, ¿qué horas? Ya no da tiempo. Por eso el tribunal ejerce control constitucional, revisa la Constitución y ejerce control convencional, revisa tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, con la epistemología, también como lo señaló Arturo hace rato, pues lo que hacemos es buscar precedentes, generar nuevos criterios, generar nueva jurisprudencia y generar nuevos precedentes. Entonces, en cualquier tribunal constitucional, obviamente, aplica directamente el pensamiento crítico porque constantemente se está generando nuevo conocimiento, simple y sencillamente un nuevo precedente de un tribunal, de cualquier tribunal, pues es nuevo conocimiento. Ya existió ahí varias interrogantes, ya se contestaron esas interrogantes, ya se generó nuevo conocimiento, ya se generó un nuevo precedente y es así, ¿no? Como se va generando el pensamiento crítico y nuevo conocimiento y entonces esos precedentes les van a servir posteriormente a todas las litigantes y todos los litigantes para pues saber cómo va a resolver ese tribunal con ese nuevo criterio que quizá no está en la ley, pero sí está en una jurisprudencia de un tribunal o en un precedente de un tribunal. Bueno, compañeras y compañeros, hoy es viernes, ya tampoco los quiero cansar. Más vale ser concretos y que me pongan atención, aventarme aquí 5 horas y que ya cada quien esté pensando en otra cosa. Entonces, mejor terminar el día de hoy. De verdad les agradezco mucho a todas y a todos su atención. No tengo bien el dato si voy a tener otras 2 sesiones con ustedes o no en este diplomado. Creo que sí, entonces nos veremos en algunas otras 2 sesiones. También van a tener clases con otras compañeras y compañeros. Y bueno, por lo pronto, pues les agradezco mucho de verdad a todas y a todos su atención. Esta presentación que vimos, ya vieron que nos pasamos algunas láminas rápidamente, pero toda la presentación, ayer se los prometí y se los digo diciendo, se los sigo diciendo, perdón. Aquí está mi correo electrónico, darío.mora@te.gov.mx. Si alguien quiere la presentación, escríbanme y yo el lunes se las hago llegar a ese correo en donde me están escribiendo con todo gusto. Y ojo, tampoco se les pase. Nos veamos o no en este diplomado, de verdad, con toda confianza, estoy a sus órdenes en mi correo electrónico siempre, ¿no? Aquí quiere participar Natalia. Adelante, Natalia, te escuchamos. Sí, muchas gracias, maestro. Me parece que todavía tenemos 2 sesiones con usted. Muy bien, Natalia, entonces nos seguiremos viendo, pero bueno, por lo pronto, que tengan un excelente fin de semana y ya nos veremos en las siguientes sesiones. Gracias, Natalia.
Elvis, muchas gracias. Patricia, Arturo, Antonio, Cristian, Daniel, José y aquellos que no ven la pantalla, muchas gracias. De verdad que tengan un excelente fin de semana y nos veremos en las siguientes sesiones, ¿no? Un abrazo, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense mucho. Y gracias al ingeniero que le dé seguimiento a esta presentación. Gracias, Patricia. Cuídate mucho. Hasta luego, buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Gracias, Arturo. Gracias.